¿Cómo están, hermanos? Buenas tardes, me da gusto saludarles y que nos estén acompañando aquí en este devocional de miércoles. Gracias a Dios por permitirnos compartir con ustedes y agradecer también a ustedes el tiempo que comparten con nosotros para estudiar la palabra del Señor y también, pues, cómo no confortarnos con ella. Pues sean todos ustedes bienvenidos y como en todo tiempo, agradecemos las oraciones que ustedes realizan por todos nuestros hermanos, familiares y amigos que nos solicitan oración, ya sea por salud, por alguna necesidad o alguna circunstancia que estén cruzando, ¿verdad? Alguna prueba, y que nosotros estemos orando los unos por los otros. A eso fuimos llamados. Agradecemos a Dios por la forma que ha venido Él obrando en las peticiones que hemos hecho delante de Él, pero también a todos ustedes, hermanos, pues agradecemos el que ustedes estén acompañándonos precisamente en poder estar orando los unos por los otros. Pues pensando en esto, hermanos, ¿qué les parece si ponemos nosotros este tiempo de devocional en las manos del Señor? Así que si estás tú allí en casa o trabajando, ora con nosotros y pongamos este tiempo en las manos del Señor. Vamos a orar. Señor, porque tú eres Dios, porque para siempre es tu misericordia, porque no hay Dios tan grande y tan maravilloso como tú, bendito Padre, que haya hecho las obras y las maravillas como tú, Señor. Te exaltamos, te glorificamos en el nombre precioso y maravilloso de nuestro Señor Jesucristo, el Padre Celestial, y es en su nombre que te pedimos perdón por nuestras faltas, por nuestros pecados, reconociendo, Señor, que hemos pecado contra ti de muchas maneras, aún, Señor, sin llegar a los hechos, nuestros propios pensamientos, emociones e intenciones, hemos pecado contra ti. Por eso, Padre, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo te pedimos perdón por todos nuestros pecados y nuestras faltas y nos limpies de toda maldad, Señor. Gracias por tu fidelidad y por tu amor. Señor, agradecemos el cuidado que tienes para con todos nosotros tan especial. El que atiende, Señor, nuestras necesidades, provees de lo necesario. El que atiendes también, Señor, nuestras oraciones y que en todo momento, Señor, tu oído está presto al clamor de cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Padre, por tu bondad y tu misericordia, porque hasta el día de hoy, precisamente por esto, por tu gracia y por tu misericordia, no nos hace falta nada. Señor, para nuestros hermanos, familiares o amigos que estén pasando por alguna prueba, por favor, Señor, dales fortaleza. Señor, avívalos, dales un espíritu de valentía, sabiendo que contigo pueden enfrentar cualquier situación y ayúdales a entender el propósito o ayúdanos a entender el propósito y consuela nuestros corazones. Para los que están cruzando por alguna situación de salud, también ayuda, Señor, a su enfermedad, ayuda a su organismo. Y para los que estén teniendo tratamientos médicos, te rogamos, Señor, que tú obres en los médicos, Señor, para que les den a nuestros hermanos o familiares o amigos el trato, Señor, necesario para que puedan encontrar pronto su salud. Y de los que tú, en tu poder y en tu soberanía y misericordia quieres sanar, sánalos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, te lo rogamos. Para los que tienen alguna necesidad, Señor, te pedimos que suplas lo necesario, todo de acuerdo y conforme a tu voluntad, y que a todos nos permitas tener contentamiento de todo lo que tú nos das. Señor, pues gracias por todo lo que tú has dado o derramado en nosotros por medio de Cristo Jesús y tu amado Espíritu, Señor, y ponemos este tiempo en tus manos, este tiempo de devocional donde queremos encontrar ciertas respuestas en tu palabra, pero también pedirte, Padre amado, por aquellas víctimas inocentes de la guerra que se está viviendo allá en el este de Europa, Señor, con Rusia y Ucrania y todo lo que esto pueda desatar, Padre. Te pedimos por las víctimas y te pedimos también porque en tu soberanía, Señor, toques el corazón de estos hombres y busquen más la paz que la codicia, Señor, que hay en sus mentes, Señor. En tus manos encomendamos este tiempo en Cristo Jesús. Amén. Pues, hermanos, precisamente el miércoles de hace 8 días, escuchamos en las noticias internacionales, ¿verdad? Que eh, los ejércitos rusos, comandados por supuesto por el presidente Putin, es decir, quien dio la orden de una estrategia militar, de actividad militar dentro de algunas ciudades de Ucrania, ¿verdad? De dos ciudades que en apariencia están en contra del gobierno o el régimen ucraniano, ¿verdad?
de Vladimir Zelensky, pues las declara como repúblicas o países independientes, ¿verdad? Y eso le da a Putin la oportunidad de poder entrar a estas colonias, pero además ya sabemos hoy en día que ya se está tomando, ya se tomó Kiev, la capital de Ucrania, y todo lo que hemos venido escuchando, hermanos, no es mi propósito entrar en detalles en cuanto a esta situación de esta guerra, aunque va a ser la enseñanza de hoy va a ir de alguna manera en responder algunos puntos sobre lo que estamos viviendo, hermanos. Pero a lo que quiero llegar, hermanos, es que estamos experimentando, después de casi 80 años más o menos, de que terminó la Segunda Guerra Mundial, estamos experimentando una guerra que puede ser peligrosa y que solamente Dios sabe hasta dónde puede llegar esto, hermanos, y solamente Putin el presidente Putin, el presidente ruso, tiene pues en su mente hasta dónde quiere llegar. Solamente Dios y los involucrados saben a dónde quiere llegar. Pero de lo que sí estamos conscientes, hermanos, es que una guerra nos va a afectar a todos, definitivamente nos va a afectar a todos. Y hemos visto, creo que la mayoría de los países, y creo que todos estamos, hermanos, en contra de la guerra. No queremos guerra, no queremos que muera tanta gente inocente, no queremos que muera nadie. Y es un dolor del que está sufriendo el mundo a ver que estamos cayendo otra vez en guerra y esta situación es muy delicada y es muy triste. Hemos visto, hermanos, o he estado observando en los noticieros internacionales y que muchos expertos y politólogos, ¿verdad? Y expertos en guerra y toda esta situación llegan están de acuerdo todos en que hablando de la historia, ¿verdad? Mencionan siempre esta frase que se le atribuye a Napoleón de que si no hemos aprendido de la historia, hermanos, porque dice que si el ser humano ya hubiese aprendido de la historia, no estaríamos entrando otra vez en guerra. Y en cierta parte tiene razón. Pero yo quiero compartir con ustedes sobre este tema, hermanos, tratar de responder de manera bíblica por qué surge la guerra, no para qué surge la guerra, hermanos, sino por qué surge la guerra. Tal vez en un punto mencionaré, para que en nuestros últimos tiempos, para qué es que tendríamos que ver guerras, hermanos, pero sobre todo por qué surgen las guerras. Y no voy a hablar de las razones de Putin, ni de Zelensky, el presidente de Ucrania, o que si Biden, o la OTAN, o la organización europea. No va a ser mi punto, hermanos, sino me voy a centrar en lo que dice la Biblia de dónde nace las guerras. ¿Por qué las guerras nacen, hermanos? En la conciencia, en el deseo del ser humano. Así que esa es la parte que vamos a tocar, ¿verdad? Esta no es una enseñanza o no una reflexión de geopolítica o de expertos de guerra, no es el punto, sino qué dice la Biblia de todo, por qué y de dónde surge, ¿verdad? En la conciencia del ser humano, en la mente y el corazón del ser humano, el entrar en guerras, ¿verdad? Y vamos a ir al primer texto, allá acompáñenme en casa. El primer texto es el libro de Santiago en el Nuevo Testamento, capítulo 4. El libro de Santiago en el Nuevo Testamento, capítulo 4. Y solamente vamos a leer, hermanos, de los versículos 1 al 3, que es la parte que habla sobre el tema que estamos tocando, ¿verdad? Entonces aquí vamos a decir que el tema de este devocional es ¿por qué surgen las guerras? ¿Por qué el hombre opta por la guerra? Entonces, hermanos, ese sería el tema como de nuestro devocional. ¿Por qué el hombre opta por las guerras? ¿Por qué el hombre elige la guerra? Entonces, vamos a leer Santiago 4 del 1 al 3 y dice así la escritura. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Inicia con una pregunta el apóstol Santiago y luego ya expresa en manera de respuesta, como preguntando, pero a la vez es una pregunta-respuesta y dice el apóstol Santiago, ¿no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Ya ahí ya empezó a salir a la luz qué está sucediendo. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Y pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Entonces, hermanos, un primer punto que podemos observar aquí, que la palabra de Dios nos puede mostrar de dónde surgen las guerras. Ahora, déjenme decirles que en el término griego, hermanos, como tal, en el término griego, sí la palabra
griega, dice polemos, está hablando de guerras, está hablando de disputas, ¿sí? Sí está hablando de un acto, sí es un lenguaje bélico. O sea, como tal se está refiriendo de dónde vienen las guerras, por qué se matan unos a otros. Entonces, hermanos, eh, una primera respuesta que nos dan las escrituras de por qué los hombres nos matamos los unos a los otros, por qué volvemos a entrar en guerra, hablando con algunos hermanos o algunos conocidos, dice, bueno, ¿por qué otra vez el hombre no aprende de la historia y estamos condenados a repetirla? ¿Por qué no hemos aprendido de la historia? La respuesta, pues no hemos aprendido de la historia. ¿Por qué? Primera respuesta bíblica, porque el ser humano, hermanos, es un hombre codicioso. El ser humano es un hombre codicioso, el corazón del ser humano es codicioso. Jeremías 17, 19 dice que el corazón del hombre es perverso y engañoso, hermanos. Romanos 3 nos dice desde el versículo 10 que todos nos desviamos a una, que no hay quien busque a Dios, todos tenemos la tendencia a caer en el pecado. Aún nuestra propia lengua es un veneno, ¿verdad? Y que cada quien elige lo suyo y nos hemos alejado a una de Dios. Entonces, hermanos, la primera respuesta por la cual podemos observar de por qué en los seres humanos surge la posibilidad de entablar o entrar en guerras y matarnos los unos a otros es por codiciosos. Dice el texto, ¿dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros. Y cuando dice pasiones que combaten en vuestros miembros, es esta lucha, hermanos, entre la conciencia de querer hacer lo bueno, pero terminamos realizando lo malo. Eso es lo que está diciendo el apóstol Santiago. En nuestra mente quiero hacer lo bueno, pero mi corazón me lleva a realizar lo malo. ¿Por qué? Por la tendencia que tengo a codiciar. Si hablamos, por ejemplo, hermanos, del presidente Putin, pues si él quiere volver, lo está diciendo él y lo están diciendo los expertos en política, hermanos, en geopolítica, él quiere probablemente volver o quiere resurgir el imperio ruso y volver a los Ares y otro tipo de situaciones. Y esas repúblicas como Ucrania, Bielorrusia, Polonia, que en su momento, hermanos, eran parte de la ex Unión Soviética, hermanos, pues tal vez él quiere expandir su territorio, pero eso ya es codiciar, volver a caer en un imperio. Y por supuesto, hermanos, esto habla de el hambre de poder y la codicia que tiene este hombre, el presidente Putin, por expandir su territorio, entre otras razones de que quiere proteger sus fronteras para no ser vulnerable a lo que es la Unión Europea, América, los Estados Unidos y otros lugares, hermanos, pues él quiere expandir su territorio, él quiere mostrar que tiene poder y tiene codicia y hambre de poder, hermanos. Eso es con el presidente Putin. Pero también vemos a Biden en la Unión Europea, Biden, Estados Unidos involucrándose también, ya sea por tratados internacionales, a final de cuentas son potencias mundiales. Y al hablar de potencias mundiales es que siempre están deseando y codiciando y salvaguardando su potencialidad como nación. Y esto incluye la guerra, hermanos. Cuando lo bajamos a una situación de seres humanos individuales, ¿por qué es que nosotros combatimos los unos con los otros? Tenemos problemas y conflictos los unos con los otros porque codiciamos. Porque codiciamos el bien de una persona, porque codiciamos la paz de otra persona, porque codiciamos el dinero de otra persona, porque eso es lo que tenemos en nuestro corazón. Dice el texto, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. No hay quien nos así, hermanos. Fíjense, hay expertos en este tema, hermanos, de la guerra, expertos que dicen, bueno, eh, 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 ahorita Putin está atacando Ucrania, hermanos, ya amenazó a Polonia, Finlandia, de que no se unan a la OTAN. Y, hermanos, ahorita comenzó con Ucrania, al rato va a querer más. Y al rato que ya, hermanos, si el mundo le permite a Putin volver a organizar a reunificar esas repúblicas que eran parte de la ex Unión Soviética, hermanos, al rato como Hitler va a querer más y más y más y se va a querer extender más. Si lo bajamos al nivel de un individuo, hermanos, así podemos ser nosotros, así los seres humanos. Va a ser, queremos más y ya que lo tenemos, queremos algo, ya que lo alcanzamos y ya que lo tenemos, queremos más, queremos más.
Y así como Putin y otros países y otras personas, va a ser para poder alcanzar lo que deseamos, para que podamos nosotros saciar nuestras pasiones pecaminosas, aún somos capaces de lograr lo que queremos, lo que codiciamos, muy por encima de los demás. Estamos dispuestos a pisotear a los demás. Por supuesto, esto en el creyente no debe caber. Esto en el creyente no debe caber, hermanos, porque en Cristo nosotros tenemos muy claro en la palabra de Dios, tenemos los 10 mandamientos, dice, no codiciarás el bien de tu prójimo, ni la mujer de tu prójimo, no codiciaremos, porque dice la Escritura que todo tipo de codicia es pecado. Así que, hermanos, una primera respuesta que podemos ver en las Escrituras de por qué el mundo está volviendo a la guerra es porque todo ser humano, hermanos, tenemos la tendencia a la codicia. Y mientras nosotros sigamos codiciando el bien, hermano, o codiciando lo que otros no tienen, nosotros, hermanos, seguiremos estando en conflictos, en guerras, en desavenencias y desafortunadamente seguiremos matándonos los unos a los otros. El creyente tiene que despojarse de esa naturaleza, hermanos, y, hermanos, entrar al siguiente punto, como lo vamos a ver ahorita en las Escrituras, y es tener contentamiento de lo que tenemos. ¿Sí? Vamos a buscarlo. Vamos a Primera de Timoteo, capítulo 6. Vamos a Primera de Timoteo, capítulo 6, del versículo 6 al 10 dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Es interesante lo que dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada por contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias, dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados, dice la Escritura, de muchos dolores. En ese contexto, hermanos, el apóstol Pablo le está escribiendo a Timoteo, quien era pastor en una iglesia o iglesias de Éfeso, ¿sí? Él está hablando Timoteo Pablo a Timoteo y les está diciendo que a toda la iglesia que tengan contentamiento, porque los falsos profetas que estaban saliendo en aquel tiempo, hermanos, eran codiciosos y eran mercaderes de la fe. Y eso estaba contaminando a otros creyentes, dándoles a creer que codiciando y deseando los bienes de este mundo, entonces eso era una verdadera espiritualidad. Por eso dice la ganancia de la piedad está acompañada de contentamiento. Entonces, hermanos, lo que el texto le está diciendo Pablo a Timoteo es que no nos dejemos engañar. La piedad, que se traduce como amor a la santo o temor a Dios, tiene que ir acompañada de contentamiento. Es muy claro el texto, aquí no lo tenemos que desmenuzar tanto. Dice, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con todo esto. El mismo texto nos está explicando porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque a raíz de todos los males es el amor al dinero, al cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Fíjense, hermanos, algunas personas les decía que de los que están hablando según los expertos, analizando las causas de por qué Putin está invadiendo Ucrania, además de no permitir que entre o sea miembro de la OTAN, y además de que quiere que sea, que vuelva a ser como una de las repúblicas de la ex Unión Soviética, hermanos, la pregunta se hacían, ¿cómo es que Putin quiere hacerse de Ucrania si se dice y se conoce, hermanos, que es de los países europeos, es el país más pobre de Europa? Sí tiene recursos naturales, pero como tal, hermanos, la economía de Ucrania es pobre, o sea, a comparación, hermanos, de los países europeos, Ucrania es el país más pobre de Europa. Entonces decían los expertos, pues no es que Putin pudiera ganar tanto dinero y tanta riqueza al invadir Ucrania, porque pues, Ucrania es los países más pobres, es el país más pobre de la Unión Europea. Entonces, ¿qué quiere Putin? Eso, hermanos, expandir terreno, expandir su poder por la codicia que él quiere tener, hermanos, porque no tiene contentamiento con lo que ya tiene.
si lo aterrizamos otra vez, hermanos, a una manera particular o individual, hermanos, nosotros también muchas veces no tenemos contentamiento con lo que Dios nos ha dado, teniendo sustento y abrigo. Siempre estamos tratando de tener más, siempre estamos tratando de consumir, estamos tratando de asirnos o de tener igual o más de lo que tiene el prójimo o hacernos de lo que tiene el prójimo para dejarlo o hacerlo a un lado, hermanos. Entonces, uno de los problemas que por lo cuales el mundo está en guerra, hermanos, y el ser humano sigue batallando y teniendo conflictos los unos con los otros, además de ser codicioso, es porque el ser humano no tiene contentamiento con lo que Dios le ha dado. Por supuesto, el creyente, hermanos, por supuesto, el creyente, los que hemos puesto nuestra fe en Cristo como único y suficiente Salvador, el creyente debe y debemos, todos tenemos que tener contentamiento con lo que Dios nos ha dado, hermanos, porque Dios suple todo lo necesario, porque Dios da a manos llenas y suple todo lo necesario. Sobre todo aquellos hermanos que hemos puesto nuestra fe en Cristo y que buscamos con su ayuda, hermanos, caminar siendo agradables delante de Él. Dice la Escritura que nada nos faltará. El Señor Jesucristo lo dijo en el Sermón del Monte en Mateo 5, dijo que el Señor Jesucristo, hermanos, enseñó que cuántos de nosotros, por más que nos afanemos, podemos añadir a nuestra estatura un codo, ¿verdad? No puede ser así. Así que el Señor Jesucristo dijo, basta con que nosotros tengamos comida y abrigo y lo demás, poner los ojos en el reino de los cielos y lo demás se dará por añadidura. Así que, hermanos, una segunda respuesta que nos puede dar la Biblia de por qué el hombre, hermanos, entra en guerra y en conflicto los unos con los otros. La primera fue, hermanos, porque somos codiciosos. Y el creyente debe rehuir o rechazar a la codicia. Y la otra es porque no hay contentamiento de lo que tenemos, hermanos. No tenemos contentamiento ni estamos satisfechos con lo que Dios nos ha dado. Es necesario estar satisfechos en el Señor y con lo que Dios nos da para no estar cayendo en codicia y con falta de contentamiento. Y la otra respuesta, hermanos, es ¿por qué es que se dan las guerras y estamos viviendo tiempos tan tremendos? Eso lo vamos a ver en el libro de Mateo, capítulo 24. Así que vayan conmigo a Mateo, capítulo 24, y vamos a ver la respuesta que pone aquí el Señor Jesucristo. Dice, una pregunta que le hacen los apóstoles después de que el Señor hace un lamento por Jerusalén, días antes de ser crucificado y ser entregado a los impíos. El Señor hace un lamento sobre Jerusalén y dice, tú Jerusalén que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Aquí vuestra casa os será dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis bendito aquel que viene en el nombre del Señor. A este lamento y a este, vamos a decir, hermanos, tipo señalamiento, profecía que el Señor hizo a Jerusalén, viene una respuesta, una pregunta de los discípulos y él, pero dice, cuando Jesús salió del templo y se iba acercándose a sus discípulos para mostrar los edificios del templo, el Señor respondiendo les dijo, veáis todo esto, de cierto os digo, que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y el fin del siglo? Y respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Y aquí es el punto donde vamos a entrar. Dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y iréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará reino contra reino y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será solo principio de dolores. Cuando habla de principio de dolores es como la mujer de parto. Tiene principio de dolores, ¿verdad? Tiene las contracciones, pero todavía no ha dado a luz. Así que lo que estamos viendo, hermanos, es principio de dolores. Todavía no se da a la luz el que ya entre el anticristo, porque por eso dice es principio de dolores. Dice, entonces se entregarán a tribulaciones, matarán y seréis aborrecidos en causa de mi nombre. Ya está hablando después del principio de dolores. Entonces, hermanos, ¿por qué es que es necesario que sucedan las guerras? Porque a final de cuentas todo esto que hemos visto de las pandemias, hermanos, la economía, los terremotos, las guerras, simple y sencillamente son una antesala a todo lo que se va a venir en el tiempo de la gran tribulación.
solamente es un aviso de lo que ya se viene. ¿Con qué propósito Dios nos ha dado, hermanos, desde las Escrituras, este aviso de que incluso habrá de guerras y rumores de guerras? Yo quiero llevarles para terminar este devocional, hermanos, para esta reflexión. Hermanos, la guerra es dolorosa. Ver morir a la gente es dolorosa. Ver morir a gente inocente es dolorosa. Ver morir a gente en tan número grande por bombas, por ataques, hermanos, por misiles, es doloroso. Pero ya vimos, hermanos, que esto sucede a causa de la codicia del ser humano y la falta de contentamiento que tenemos con lo que Dios nos ha dado. No es que Dios haya dicho, antes de que yo venga voy a hacer que se maten todos. No, lo que Dios que está mostrando es precisamente el ser humano es tan malo, es tan perverso, hermanos, que siendo codicioso y no teniendo contentamiento con lo que Dios nos ha dado, somos capaces de matarnos los unos a los otros. ¿Por qué es necesario que esto acontezca? Porque es necesario que se vea, que se exhiba la maldad del ser humano y Dios nos está mostrando la necesidad que tenemos de arrepentimiento y la necesidad que tenemos de Cristo. Solo en Cristo el mundo va a encontrarse en paz y Cristo va a regresar con su segunda venida, hermanos, a poner paz en el mundo. Es lo que se espera del Mesías prometido. Pero esto no va a ser hasta que venga el Señor Jesucristo. Mientras tanto, hermanos, es necesario que se exhiba en el mundo la tanta maldad que hay, la perversidad que hay en el ser humano, y Dios nos lo muestra aquí en las profecías para que el ser humano aprenda antes de que esto suceda o mientras esto suceda, el ser humano encuentre arrepentimiento. Así que hermanos, familiares y amigos, ya sea si tú eres creyente, si tú ya pusiste tu fe en Cristo como tu único y suficiente Salvador, estas profecías de que es necesario que esto acontezca porque es principio de dolores, mientras tanto aún no es el fin, esta profecía a ti como creyente tiene que llevar a recordar de dónde te rescató el Señor y que tú puedes ser un instrumento poderoso en las manos de Dios para hablarles de Cristo a otras personas, ¿verdad? Donde en quien definitivamente vamos a encontrar la paz. No la vamos a encontrar entre seres humanos. Y si tú no has puesto tu fe en Cristo, quieres compartirle a otras personas que no tienen fe en Cristo, al hablarles en estos puntos es mostrarle a esta persona que la Biblia nos habla, Dios nos habla por medio de su palabra para mostrar precisamente la naturaleza caída y pecaminosa del ser humano y que somos por naturaleza, hermanos, seres malvados y perversos y que eso exhibe la necesidad que tenemos de Cristo. Háblales de Cristo. Es la única solución para que el hombre pueda estar en paz, porque el hombre no va a poder lograr la paz entre unos y otros. Así que, hermanos, en este último punto, hermanos, en las guerras que estamos viendo solamente son necesarias y son principios de dolores, pero no es porque Dios quiere que el mundo sufra. El mundo sufra per se a causa de su propia maldad, no porque Dios lo quiera. Y es necesario que se exhiba la maldad del mundo para que podamos encontrar arrepentimiento y la necesidad que tenemos de Cristo como Salvador y Redentor en nuestra vida. Entonces, hermanos, pudimos observar por qué es que el mundo está así, entrando en guerras, hermanos. Primero, como lo vimos en Santiago 4, es porque codiciamos, porque el hombre es por naturaleza codicioso. Nos dice también 1 Timoteo 6, es porque no tenemos contentamiento con lo que Dios nos ha dado. Es necesario que al conocer del Señor tenemos contentamiento con lo que Él nos ha dado y no codiciar las cosas de los demás o lo que el mundo impulsa para que nosotros no tengamos contentamiento de lo que nos ha dado. Y la otra, hermanos, es que las guerras a veces son necesarias para exhibir la maldad y la perversidad del ser humano y la necesidad que tenemos de arrepentimiento y de Cristo en nuestra vida y en este mundo. Así que aún puedes aprovechar estos textos para hablarles de Cristo. Solo en Cristo se va a encontrar la paz que el mundo jamás va a poder ofrecer a nadie. Solamente Cristo da la paz que el mundo no da. Vamos a terminar con una oración y después de esto nos despedimos. Gracias, Padre, por tu palabra. Te pedimos, Señor, por todas las víctimas que se están dando allá en Europa, por ucranianos, por rusos, por todos los involucrados, Señor, por sus familias, por el duelo que hay, primero en los implicados y luego en el mundo, el dolor que tenemos tras la guerra, Señor. Y Padre, te pido, Señor, que tú bendigas a todos los hermanos y pastores y las iglesias que están allá en Ucrania y que no han querido huir de ese país porque aún quieren ser último bastión de fe para hablar de Cristo. Bendícelos, guárdalos, protege su vida, Señor, y glorifícate en aquellos que puedan morir caídos a causa de esta guerra, pero hablando de tu palabra, Señor. Y llévanos a la reflexión en los que tenemos todavía la libertad
de compartir tu palabra y poder reunirnos, Señor. Ellos están en guerra y se han quedado a morir, Señor, por tu palabra, y nosotros estamos en paz y debemos cuidar su ejemplo, Señor. Te pedimos entonces por todo esto, Padre, y ayúdanos a reflexionar y a examinar en cada uno de nosotros el que no se encuentre codicia o falta de contentamiento, Señor, o incredulidad en tu palabra, como en las profecías, Señor, como para que nosotros dejemos de un lado lo que está sucediendo y no podamos buscar comprender cómo estás trabajando de esto dentro de este tiempo y el papel que quieres que como creyentes y como individuos y como iglesia juguemos en estos tiempos tan tremendos, Señor. Guárdanos, bendícenos y a ti sea toda la gloria, la honra y la alabanza en Cristo Jesús. Amén. Pues nos vemos, hermanos, el próximo sábado ya saben, en la clase de ¿Por qué la Biblia? ¿Ok? Y también la clase de jóvenes y clase de jóvenes 4:30 el sábado, ¿Por qué la Biblia 6:30? Y el domingo a las 11 de la mañana, aquí todos juntos, alabando al Señor. Que Dios les bendiga, cuídense mucho y hasta pronto.